Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestro podcast En Casa Hablamos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Yo soy Leslie. Y yo, Rocío. Y el día de hoy, en este episodio, vamos a hablar acerca de nuestra relación con nuestro papá. ¿Estás lista, Ma? Estoy lista. Creo que para empezar, me gustaría que calificáramos del 1 al 10 cómo fue o es nuestra relación con nuestro papá. Híjole, pues le pondría 8.5. ¿Por qué le pondrías 8.5? Amo y adoro a mi papá. Ya es un ángel, ya está en el cielo. Ya no está físicamente conmigo, con nosotros. De niña tuve un papá no tan presente y eso sí, muy trabajador. No nos faltó nada, buena educación, pero no estaba presente. ¿Sí? En la adolescencia tampoco estaba tan presente. Eso sí, tenía detalles, nos llevaba en la nochecita el panecito, tenía detalles, pero no había una relación tan cercana con papá. Conforme fui creciendo, a partir de los 15, 16 años, me quedo a vivir con mi papá en otro estado. Mi mamá y mis hermanos mayores se quedan viviendo acá en Aguascalientes y es cuando empiezo a construir esa relación con papá. De no ser un papá presente, empezar a construir esa relación. Fue cuando empecé a conocer a mi papá y mi papá a conocerme a mí. Sin embargo, bueno, pues me quedo con la responsabilidad de hacer desde quehaceres de la casa, de la responsabilidad de hacer la comida. Tendría 15, 16 años. Realmente estaba chiquita, ¿no? Uh-huh. Para tener esas responsabilidades. Entonces fue como una situación un poco diferente, porque sí, ya tenía esa relación más cercana con mi papá, pero también tenía esa responsabilidad de ser ya una adulta, a mis 15, 16 años, de tener casa arreglada, tener pues la ropa lavada, la comida lista, ¿sabes? A esa corta edad. Entonces era como, sí, estoy conviviendo con mi papá, pero también tengo una gran responsabilidad, uh-huh. ¿Sí? Aparte la separación, la ausencia de mi mamá y de mis hermanos, también ahí pues generó también toda esa, pues ese dolor, ¿no? De no tenerlos conmigo. Entonces fui creciendo y ya en mi etapa de adulta, ya estando casada, fue cuando otra vez me reencuentro con mi papá, pero ya desde otra, se puede decir, parte de mi vida, en donde ya estaba más abierta a escucharlo, él estaba más abierto, ya tenía más tiempo de escucharme, de estar conmigo, de acompañarme. Entonces sí fue una etapa en donde al final de la vida de mi papá fue cuando tuve mejor conexión con él. Por eso dijera que es un 8.5, casi 9, pero sí fue un proceso que no fue tan en camino de algodón. ¿Y tú qué calificación le pondrías a la relación con tu papá? Primero que nada, saludos, papá, porque espero que estés viendo este episodio. Te lo voy a enviar como regalo del Día del Padre. ¿Qué calificación le pondría? Ay, papá, ay, qué difícil. Yo creo que le pondría ahorita la relación que tengo con él un 9. Pero creo que ese 9 se ha construido desde muchos lugares y desde muchas circunstancias para poder llegar a ser lo que es hoy. Y no quiero decir que es perfecta, pero es hermosa la relación que hoy tengo con mi papá, ¿no? Creo que me pasa un poco lo mismo que a ti, en el sentido de que hay momentos en la vida en donde te desvinculas emocionalmente, ¿no? En donde te gustaría que hubiera una relación distinta, una interacción distinta, una presencia distinta. Y de nuevo, como tú lo dices, no porque no la haya, sino porque no son las expectativas que uno a veces pone sobre sus papás. Y creo que eso es algo muy interesante de platicar, porque también creo que en este episodio las dos podemos conectar desde un lugar muy parecido, que es como hija de papás que están separados, porque para quien no lo sepa, mis papás están divorciados. Eso no es generador de traumas, pero, por ejemplo, en mí, pues ustedes se divorciaron cuando yo tenía 3 años, ¿sabes? Para mí, mi papá nunca fue que estuviera en la casa, pero pues era como súper normal. Y yo ahorita todavía lo veo, digo, pues,
no creo que hubiera hecho la diferencia, o tal vez sí, el que mi papá estuviera o no de que viviendo en la misma casa conmigo. Creo que sí es importante como platicar acerca de esto, sobre todo porque nuestros papás, digo, yo afortunadamente todavía tengo a mi papá, que lo amo mucho, vamos a vivir 150 años. Estas pláticas duras a veces con los papás creo que es mucho más complejo, ¿no? Como el llegar a la parte emocional de tu papá. Yo ahorita digo que mi papá es un osito mielero porque pues obviamente entre más avanza la vida y más crecen, más creo yo que puedes conectar con ellos, ¿no? Y me gustaría saber qué cosas crees que todavía habitan de tu papá en ti. ¿Qué cosas todavía tú ves en tu día a día que dices, ay, me recuerda mucho a mi papá? Claro, sí tengo recuerdos muy, muy bonitos. Yo amo y amé muchísimo a mi papá. Realmente él tenía muy buenos hábitos. Se levantaba muy temprano, era muy trabajador, accionaba, generaba un proyecto que lo hacía. Realmente yo lo vi trabajando. Parte de mi niñez fue trabajando. Precisamente hablaba por eso de la ausencia paterna, sí, ¿no? Claro. Porque se la pasaba trabajando y le apasionaba muchísimo su trabajo. O sea, sí. realmente de él aprendí constancia, dedicación, cumplir proyectos y proyectos grandes. Realmente recuerdo que mi papá, o sea, construyó casas y él desde que las construía, diseñaba, vendía, o sea, todo, hacía todo. Entonces realmente fue un ejemplo de un empresario que a mí me marcó muchísimo. Él decía, si vas a hacer las cosas, hazlas bien. No hagas cosas a medias ni mediocres. Eso sí, me marcó mucho en mi vida, sí, claro. ¿no? Hoy día puedo decir que sí lo hago. O sea, yo busco hacer las cosas al 100% y si puedo hacerlo al 110, al 115, por supuesto que lo hago. Siempre doy más, ¿sabes? Y lo hago con mucha pasión. Y eso lo aprendí de mi padre. Aprendí de mi padre el no tener vicios, no fumaba, no tomaba, no le gustaba andar de chismoso, siempre dedicado a su trabajo. Realmente él le dedicaba 70% a su trabajo, 30% a tiempo de familia. Precisamente por eso hablo de esa ausencia, que realmente hoy puedo decir que es también aprendido, porque pues mi papá, mi abuelo o su padre, pues falleció cuando él tenía 9 años. Entonces, él aprendió desde los 9 años a trabajar, a hacerse cargo de sus hermanos, a ser responsable de algo que a 9 años, pues todavía no estás preparado. Sí, no estás listo para tomar la responsabilidad de ser la cabeza de una familia, la verdad es que no. Exacto, a los 9 años. Hoy entiendo que él, desde su vivencia, desde sus herramientas que él tenía, pues él dio lo mejor de sí. Entonces yo puedo decir que de él aprendí muchas cosas. Sí. Y de esas cosas son las que ahorita estoy mencionando, ¿no? No, y que también traes mucho a tu forma de educarnos, a mi hermano y a mí, que es mucho esto de lo que sea que hagas, hazlo bien. Que estoy un poco como en desacuerdo con esa frase, pero sí es algo que para ti te ha funcionado y lo traes y de una u otra forma pues ha funcionado, ¿no? En la casa, porque siempre hemos crecido con esta idea de lo que sea que vayas a hacer, lo que sea que te haga feliz, pero hazlo lo mejor que puedas, ¿no? Y creo que compartimos mucho este sentimiento porque yo de mi papá también he aprendido muchísimo. De hecho, cuando estaba pensando en este episodio y en cómo lo quería abordar, pensé en las cualidades que tiene mi papá, que hoy yo en día veo todavía y que no solamente veo, sino que admiro profundamente, porque, bueno, tú conoces a mi papá, pero para quienes no lo conozcan es una mente de verdad impresionante. Tiene una capacidad, una inteligencia que yo lo considero una inteligencia sobrehumana, en el sentido de que es una persona muy buena en lo que hace. Tiene unas formas increíbles de trabajar, es una persona muy determinada, es una persona muy decidida, muy dedicada. Y creo que a veces en esta búsqueda de los papás como hombres y con su identidad, los hijos
quedamos un poquito como, hola papá, voltéame a ver, ¿no? De que aquí estoy, qué padre que estés logrando todo esto, qué padre que estés siendo esta persona que construye, siendo esta persona que hace, que vende, que genera, esta persona, en mi caso, un papá súper talentoso, que creo que también por eso nuestra calificación no puede ser perfecta, porque calificar a un papá primero, pues es imposible, pero sí está esta situación en donde para los hijitos a veces nos falta el voltéame a ver, ¿no? El estoy aquí presente. Y creo que por eso mi 9 va dirigido hacia mi papá, porque mi relación con él hoy en día es súper distinta a lo que era en ese momento, ¿no? En ese momento me refiero a cuando yo era chiquita. Y creo que nuestras historias, sin quererlo, comparten muchas características en donde cuando empiezas a ser adulta, tu papá y tú, mi papá y yo, así, ¿sabes? O sea, se unieron muchísimo tu papá y tú. Y mi papá y yo ahorita somos almas gemelas, soulmates. Estamos así de que muéganos, ¿no? Entonces, creo que me gustaría que exploráramos las dos un poquito acerca de nuestra relación actual, en mi caso, con mi papá, y la relación que construiste en tu vida adulta. Sí, fíjate que tú hablas de unos sentimientos y de una admiración, pero también de esa parte donde no estoy siendo vista. Exacto. ¿Sabes? Y eso también me llegó a pasar porque mi papá era tan apasionado de su trabajo, Sí. que era tan entregado que no tenía más que para su trabajo. Sí. Y entonces yo recuerdo que pues era de buenas calificaciones, o sea, yo hacía solita mi tarea, era muy dedicada, o sea, no recuerdo que mi mamá haya dicho, es que Rocío no hizo la tarea, es que tuvo una falta, una reprimenda en el colegio, o sea, jamás de la vida, ¿no? Siempre fui muy propia, no sé. Realmente a veces digo que crecí como una florecita, ¿no? Solita. En ese sentido, ¿no? De acompañamiento, de que te estén ayudando a hacer la tarea, ¿no? De cómo estás, cómo te sientes, qué estás haciendo. Claro que tenía el apoyo de ir a llevarme al colegio, de llevarme a mis clases en la tarde, ¿sabes? Pero de ese cómo estás, cómo te sientes, cómo te ha ido, qué proyectos tienes, qué quieres hacer. Eso, pues, no lo tuve, ¿sabes? Sí. Entonces, esa parte de mi papá, efectivamente, tuve un muy buen ejemplo. Sin embargo, esa parte de ser no vista, porque estás tan involucrado en hacer bien tu trabajo, que luego esa parte de papá e hija, de darle ese valor justo a lo que tú estás haciendo, independientemente que seas niño o adolescente. Claro. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres hacer? Entonces, esa parte coincido contigo. Esa parte de ser vista, ¿no? Y lo platicábamos, ¿no? Hace un tiempo por otras cuestiones que surgió ese tema. Le decía a mi princesa que es algo que me dolía todavía, que ahora a mi edad, a mis 52 años, aunque parezco de 40, pero todavía me pega esa sensación de ser no vista. Sí. Porque mi papá siempre trabajando, siempre pues exitoso haciendo su profesión. Y mi mamá en casa, somos 4 de familia, 4 hijos, y más papá y mamá que éramos en ese tiempo. Pues al final mi mamá pues no se daba tiempo de tener esa conexión, ¿no? Entonces, y papá siempre trabajando, siendo responsable, siendo apasionado de su trabajo. Entonces, esa parte de ser no vistas pesa. Sí. Y hoy día, después de tantos años, haciendo una introspección, es cuando digo, híjole, no me había dado cuenta que a veces, queriendo levantar la mano, queriendo alzar la voz, queriendo hacer cosas, quieres ser vista, porque realmente no fuiste vista por mucho tiempo, ¿sabes? Y no por la persona que querías que te viera, ¿no? Es correcto. Porque a veces pensamos que, o bueno, se creía, porque creo que ahorita ya las cosas son muy distintas, que un papá solo tenía que proveer económicamente, ¿no? Y no paternar en otros sentidos, que es pues hasta jugar con un hijo, el darle la atención. Yo la verdad no sé cómo es el ser un papá, porque creo que también en tu caso
y tú ahorita lo podrás hablar más, cada hijo siempre tiene una versión distinta de sus papás, ¿no? Tú fuiste la última de 4, yo soy la primera de 4 y mis hermanos, pues sí, son más chicos que yo y en ese sentido, yo sí creo que tuve la mejor versión de mi papá, ¿sabes? La mejor versión del papá joven, el papá que estaba ahí en los días del padre. Tengo una foto increíble de cuando yo estaba como en primero de primaria, que sale mi papá cargándome en los hombros, corriendo, haciendo ejercicio, llevándome, estando, o sea, como en estos festivales, en estas cosas. Y para mí esa versión de mi papá, de un papá de nuevo, pues con un chorro de energía, con mucho más tiempo, porque tal vez su trabajo se lo permitía, es muy distinta a la que tal vez viven mis hermanos, ¿no? Y no quiere decir que vayan o no a calificar a mi papá de la misma forma, porque no es así, pero sí creo que el rol que juegas en tu familia influye muchísimo en la relación que tienes con tus papás, ¿no? En mi caso de ser la primogénita, tanto contigo como con el papá, yo lo he sentido y los dos han sido súper activos en decirme es que tú viniste a cambiar nuestras vidas, ¿no? Y creo que es algo que pasa mucho con los hijos mayores, que llegamos a la vida de nuestros papás pues a una edad en donde somos el primer amor que experimentan de ese nivel, ¿no? Y no quiero decir que no amen a los otros hijos igual, porque no se trata de eso, pero es la primera vez que sientes tanto por alguien, la primera vez que eres tan devoto a alguien que ni siquiera puede hablarte. Entonces sí creo que es muy distinta la relación de un papá con su primer hijo a un papá, por ejemplo, en tu caso, que eres la última hija. Y no en el sentido de que no te hayan puesto atención, pero La más pequeña. La más pequeña, la más pequeña. Pero probablemente la relación pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque te tocó una versión de tu papá mucho más madura, chance pues más blandita, más amorosa, incluso más empática, pero también un poco menos energética, un papá más grande, con otros sueños, con otras necesidades también. O sea, no es lo mismo decir tengo que mantener a un hijo a tengo que mantener a 4. Claro, también mi papá, bueno, pues me llevaba 40 años me llevaba, 40 años. Entonces realmente cuando yo era adolescente, casi adulta, pues él ya pues era de 60 y tantos años, ¿no? Entonces realmente sí había una diferencia de generaciones. Sí. Sin embargo, pues sé que la relación que tuvimos mi papá y yo al final de su vida fue una relación muy bonita, de mucho acompañamiento, sí. Estar ahí, de acompañarme, a lo mejor no de darme pues feedback, porque pues al final mi papá no era tanto de estar dando como que ideas y todo eso en ese sentido, pero sí mucho de acompañamiento, de aquí estoy, de apoyarme con mis hijos. Recuerdo que él iba a veces a recogerlos al colegio, lo que yo ya estaba trabajando. Entonces, la verdad es que hubo una conexión muy bonita con mi papá, es los últimos años de su vida. Entonces yo agradezco, porque de él aprendí muchas cosas. Siempre fue mucho de familia, siempre nos llevaba de viaje. Yo recuerdo que estaba en la primaria y nos llevó a Disney y mis amigas ni siquiera me creían que había ido a Disney, ¿no? Entonces son cosas que realmente mi papá trabajó por darnos lo mejor de él. Sí. Incluso siempre buscando, invitó a mis abuelos, invitaba a mis tías. O sea, siempre como que esa comuna familiar, ¿no? Sí. Y eso también lo aprendí mucho de mi papá, que agradezco hoy, ¿no? Porque eso pues ha sido un buen ejemplo para mí. Sí, creo que también la parte de cómo los papás se relacionan en familia, ya sea con los hijos, con los tíos, con los hermanos, guía mucho la forma en la que nosotros replicamos esos comportamientos, ¿no? Que hablando un poquito acerca como del linaje, yo desde mi perspectiva, de nuevo siendo la primera de 4, mi papá siempre hizo mucho énfasis en esta frase que, bueno, siempre hace mucho énfasis en esta frase que era, es diferente amar a alguien a ser responsable de alguien, ¿no? Y mi papá me decía, es que para mí es muy fácil decir, ay, sí, yo te amo y que te vaya bien, te amo y haz de tu vida lo que tú quieras, pero de verdad te amo, porque eres mi hija, obviamente te voy a amar. Pero es distinto decir, te amo, estemos juntos en esto, ¿no? Acompañémonos en esto. Y es algo que ha trascendido mucho en mi forma de ver y sobre todo en la forma en la que yo quiero que mis hijos tengan una presencia paterna similar, en que te sientas acompañada, en que te sientas cuidada, en que te sientas
vista, porque también tú lo vives, ¿no? Entonces para mí sí es muy importante que eso no solo se replique en mis hijos si es que los tengo, sino en mi vida con mi gente cercana, ¿no? Que es un poco lo que tú decías de esa relación familiar, pues tú la haces también. O sea, tú eres la que le encanta que todo el mundo esté aquí en la casa, invitar y traer y llevar y siempre tener muy presente a la familia. Entonces esas son las cosas que van marcando sin darse cuenta en nuestro corazón, ¿no? Que nos van enseñando cómo ser, que nos van guiando con su brújula moral, que a veces como hijos, pues lo que uno quiere no es tanto que te den lecciones, ¿no? Sino que jueguen contigo a la pelota, pero ya luego lo ves un poquito de lejos y dices, qué valioso es esto que tengo que él me dejó. Como seres humanos, pues no somos perfectos. Realmente he aprendido que la forma en que damos respuesta a las circunstancias de nuestra vida es como vamos a caminar, Claro. como vamos a avanzar. Yo creo que mi papá me enseñó muchas cosas. Tuve muchas carencias también, paternales, pero creo que tuve el papá que debía y tenía que tener. No tienes los papás que quieres, sino los que necesitas para crecer y ser quien tienes que ser. Es correcto. Yo creo que mi papá fue la persona indicada para ser lo que hoy soy. Hoy agradezco a Waldo Gutiérrez, Padre, allá estás en el cielo, eres mi ángel, me acompañas, que haya sido mi compañero como papá, como guía, Sí. como un ejemplo de muchas cosas que hoy replico, como un no ejemplo, que hubo muchas cosas también que dije, esto yo no las quiero replicar, no las quiero hacer. Y también él fue maestro para decirme lo que no quería en mi vida. Claro. Y eso también se lo agradezco. Entonces, papá que estás en el cielo, mis besos hasta el cielo. Qué bonito. Yo creo que también es importante que, como lo hablamos en otro episodio, entendamos que tanto las mamás como los papás son humanos y hacen todo desde un lugar de amor. Tal vez no es el lugar que tú quieres, tal vez no es de la forma en la que tú quieres o no es de la forma en la que tú esperas, pero es desde donde su amor más profundo por ti puede estar. Y yo creo que también el ver a tus papás como personas vulnerables, con miedo, con inseguridades, con dudas, con un chorro de problemas, un chorro de responsabilidades, más allá de quitarlos de un pedestal, los vuelve personas con quien te puedes relacionar desde un lugar de amor y de respeto, porque creo que algo que me gustaría mencionar y traer a la mesa es que no todas las relaciones con los papás son perfectas. Hay papás muy feos, hay papás ausentes, hay papás violentos, hay papás deudores alimentarios, o sea, hay papás de todo. Pero si tú tienes la fortuna o la oportunidad de entablar una conversación con tu papá y decirle las cosas que como hijo o hija has sentido que te impiden seguir construyendo su relación, es súper importante que lo hagas. Yo de verdad los invitaría porque creo que sea como sea nuestra relación, siempre hay una cosita de dolor, ¿no? Y los papás nunca lo hacen esperando a traumar a sus hijos, sin duda no. O sea, no dicen de que, ay, hoy amanecí con un chorro de ganas de que mi hijo le crezca otro trauma. Pues no. Creo que una experiencia muy particular en mí es que yo tuve una conversación así con mi papá y creo que tú también, ¿verdad? Sí, es correcto. Hace, pues ya, algunos años, precisamente tendría 20, 22 años, en donde ya toda esa carencia, esa parte de necesidad, pues salió, ¿no? Lo dije a mi papá, le dije, ¿sabes qué? Me duele esto, no me gusta esto, sentí esto, me faltó esto. Sí lo dije. Y yo creo que ahí fue donde pudimos construir Exacto. más nuestra relación. No quiere decir que estuviéramos de acuerdo en muchas cosas, pero sí podíamos tener una comunicación, una plática en la cual podíamos tener acuerdos, podíamos acompañarnos y tener esa conexión que no habíamos tenido. Yo estoy de acuerdo contigo en si tienen la oportunidad de hablar con su papá, de externarle lo que sienten,
lo que piensan, lo que les duele, lo que les gustaría, háganlo. Háganlo, es el momento. No importa que tu papá ya sea muy grande, no importa que tu papá no esté en la mejor etapa de su vida, dilo. Tal vez eso sea el cambio que necesita tu papá para tomar una mejor decisión o simplemente rediseñarse. Dale la oportunidad a tu papá de rediseñarse. Exacto. Si tú le dices lo que te duele, lo que te hace falta, lo que quieres, y él aún así no cambia, ya no está de tu lado, ya está al lado de él. Eso te va a generar más fuerza, eso te va a hacer más fuerte, porque ya lo dijiste. Sí, creo que también es muy valiente, definitivamente, tener estas conversaciones. Y creo que también es muy normal que haya cosas en donde choques con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. O sea, lo que me quiero referir con esto es que el que tengas esta conversación con tu papá no quiere decir que su relación sea mala. Simplemente quiere decir que hay cosas que se tienen que hablar y mejorar, como en todas las relaciones del mundo. Aquí no estamos tratando de dibujar una relación perfecta con tu papá porque no existe. Creo que me sentí mucho más unida a mi papá en estos últimos 5 años, porque siempre habíamos sido muy unidos, pero en estos últimos 5 años mi papá y yo hemos construido una relación increíble. De verdad, nació desde un lugar de papá, tengo que decirte cómo me siento, con muchísimo miedo además. O sea, lo hablamos tú y yo cuando iba a suceder, sí. Que yo era que, ¿cómo le voy a decir esto a mi papá? Es que, no, es que, o sea, como que me da una ansiedad, un nervio el tener una conversación con mi papá, que después de que la tuve, mi papá reaccionó de una forma súper bonita. Su reacción quiero que sea muy, muy mía, muy personal, porque es un momento súper lindo que tuvimos, pero fue una reacción súper bonita. Fue con una apertura y con unos oídos que yo no esperaba que mi papá tuviera. Y justo ahorita lo decías, ¿no? En este sentido de que dale a tu papá la oportunidad de reconstruirse. Dale a tu papá también la oportunidad de que reaccione, no como tu niño de 8 o 10 años pensaba que iba a reaccionar, sino como tu adulto hoy en día conoce a tu papá y tiene la certeza y la seguridad de que es una persona distinta, porque los papás evolucionan, los papás crecen, los papás mejoran. Y si ya tu papá te dice que no, la verdad, mijito, no voy a cambiar, bueno, lo dice mi mamá, ya no está dentro de ti. Pero en mi caso hubo este clic en donde muchas de las cosas que yo como niña sentía que tal vez no tuve de mi papá, las estoy teniendo ahorita. O sea, qué bendición el que hoy yo me sienta tan vista por mi papá, el que hoy yo me sienta tan reconocida, el que mi papá confíe ciegamente en mí, o sea, de verdad, confía ciegamente en mí en las cosas que yo hago. Y hace poco, lo comparto aquí, tuve una situación muy complicada en tema de relaciones, de pareja. No mi ruptura, esa es otra cosa, pero una situación muy complicada y yo de verdad no sabía qué hacer. Y llegué con mi papá con muchísima pena, con muchísimo miedo, porque dije, ¿cómo puede ser que a mis 25 años venga a pedirle ayuda a mi papá, no? Me lo solucionó y me dijo, ya ves, mi niña, no era tan difícil. No, yo berrié, porque yo le decía al psicólogo, eso que mi papá está haciendo hoy a mis 25 años es algo que tal vez la Leslie de 10 años hubiera querido, ¿no? Y que por 1000 circunstancias ajenas a mi papá y por causas de la vida, pues simplemente no se pudieron dar. Pero hoy está sanando, sin saberlo, algo que yo necesitaba. Necesitaba sentir que mi papá iba a decir, ni modo, yo le entro sin temor de lo que vaya a pasar y yo lo hago y yo estoy aquí para ti. Hoy quiero agradecer la presencia de mi papá en mi vida. Un papá que, aunque no fue tan presente en mi infancia y mi adolescencia, me dejó muchas enseñanzas de trabajo, de buenos hábitos, de ser apasionado, de estar en comunidad, en familia, de viajar, viajábamos mucho, de ser aventurera. Siempre nos decía, vámonos acá, vámonos allá, y siempre fue muy aventurero. Esa parte aventurera también debo de reconocer que me marcó mi papá. El ser en sus últimos años un acompañante constante y un gran abuelo, Agradezco su vida
y agradezco que hoy lo tenga como un ángel en mi vida. Gracias, papá. Qué bonito. Sí, yo también quisiera cerrar este episodio agradeciendo a mi papá y voy a ver a la cámara porque espero que mi papá lo esté viendo. Entonces, pues, papi, hoy yo te agradezco por estar en mi vida y construir esta relación que tú y yo hemos formado a partir de lo que queremos para nosotros en el futuro, una relación de mucha complicidad, de mucho entendimiento, también de mucho debate, porque creo que es normal, pero te agradezco la apertura de conectar y conocerme con quién soy y con lo que hoy quiero y decido ser, y no con las expectativas que en algún momento yo sentí que había sobre mí. Te agradezco mucho por estar en esta etapa de mi vida, no solamente como mi papá, sino también como mi socio. Te agradezco mucho porque hoy me siento muy respaldada por ti, muy cuidada, muy vista y muy protegida. Y porque creo que hoy estamos teniendo la relación que siempre quise tener contigo. Entonces te agradezco por esa vulnerabilidad, por ese amor y por esas ganas, como lo decíamos, ¿no? De querer cambiar para lograr una mejor relación con tus hijos. Yo te agradezco porque eres un papá increíble, eres una persona muy talentosa y estoy muy agradecida con la vida de que nos toque compartir este camino juntos. Te amo mucho y agradezco que estés presente, que te cuides en tu salud para que podamos durar 150 años juntos. Muchas gracias a todos. Esperemos que este episodio les haya llegado a su corazón. Lo hacemos con mucho amor, lo hacemos siendo vulnerables, compartiendo etapas, como dicen, de luz y de sombra, de que no todo es color de rosa, también es mucho aprendizaje, son muchas caídas y muchas levantadas. Espero que esto les haya llegado a su corazón, que lo hemos hecho precisamente con mucho amor. Si tienen a sus papás, aprovéchenlos, generen conversaciones incómodas. Hay que ceder a veces un poco como hijos y perdonar genuinamente. No se les olvide que son muy fugaces, que su presencia es un regalo y que a veces también es válido poner límites en estas relaciones. Cuando ves que de verdad hay una forma en donde ya no se puede trabajar, decir te amo, pero creo que nos hacemos mejor desde la distancia, ¿no? Si en tu caso tu papá está dispuesto a trabajar y a mejorar, de verdad que aprovéchalo, porque en este Día del Padre es muy importante voltearnos a ver y darnos cuenta que habemos personas que todavía tenemos la fortuna de que nuestros papás nos acompañen en nuestro camino. Así que si es tu caso, no lo dejes pasar. Siéntate un ratito, invítalo a desayunar y genera ese espacio en donde te toque dirigir la conversación. Y estoy segura que te va a ir muy bien. Nos vemos en el siguiente episodio. Estamos muy contentas y vamos por más temas de amor, de esa pasión, esa entrega y ese compartir y ese disfrutar cada momento juntas en este gran proyecto. Muchas gracias. Déjenos en los comentarios qué otros temas les gustaría que tocáramos. Si hay alguna historia que quieran compartir acerca de sus papás, los vamos a leer con mucho gusto y nos vemos en el próximo episodio.